Creyos es una startup que lo que hacemos es hacer satélites que vuelan más cerca de la Tierra. ¿Por qué? La gente pensará, ¿qué más me importa a mí que un satélite esté más cerca? ¿Cómo conseguisteis levantar en tan poco tiempo 2.300.000 euros? Este tipo de tecnología somos la más avanzada en Europa, no hay un rival que ha conseguido unas eficiencias tan altas. Si te digo la verdad, yo creo que estudié ingeniería aeroespacial por vago. Si todo va bien, vamos a validar en órbita el primer satélite de la historia de órbitas terrestres muy bajas. Creo que tenéis además algunas novedades, ¿no?, que comentar. Recientemente hemos cerrado una ronda de inversión. Esta ronda la ha liderado la propia OTAN. Ahora voy a dejar de llamarte Francisco, voy a empezar a llamarte Boira, que es tu nombre artístico. Antes de empezar a hablar sobre tu faceta musical, ¿nos puedes cantar algo? Bueno, va, ya que me has traído la guitarra. Por eso esperaba, a pesar de tu mirada, que olvidaras las rosas, esas que nunca te di. Un contenido que hago, que gusta mucho a la gente, son respuestas de canciones. Estoy en torno a 200.000 tanto en Instagram como en TikTok. Esa canción le gustó incluso al propio Alejandro Sanz, que la compartió en su Instagram. Es difícil emprender en España y vosotros os planteasteis hacerlo fuera. Sí y sí. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Si Elon Musk y Taylor Swift tuviesen un hijo, el resultado probablemente sería nuestro entrevistado de hoy. Francisco Boira es un chaval de 26 años, miembro de nuestra red de emprendimiento Kinect, que ha roto el molde en dos campos aparentemente dispares: la música y la ingeniería aeroespacial. Es cofundador de Creyospace, empresa que fundó junto a 5 compañeros de universidad. Es una startup con sede en Vigo que desarrolla satélites de muy baja órbita propulsados con motores de plasma. ¿Qué significa esto? Él nos lo explica en detalle y de una manera bastante simple y fácil de entender. Ha liderado un equipo que recientemente ha levantado una ronda de inversión de varios millones y se ha convertido en la empresa de referencia en el sector en Europa, llamando la atención incluso de organismos internacionales como la OTAN, que ha invertido en ellos. En paralelo, bajo el nombre artístico de Boira, tiene una cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram, respondiendo a canciones de amor desde su coche con su propia letra. Incluso ha estado haciendo conciertos recientemente, donde canta sus propias canciones compuestas por él. Gracias, Boira, por ser un ejemplo de exactamente el tipo de persona que busco en este podcast. Gente que sueñe, que se salga de las normas y sobre todo que rompa el molde, no solo en uno, sino en 2 sectores diferentes. Bienvenidos al episodio número 15 de Rompiendo el Molde. Hoy con el Elon Musk español, Francisco Boira. Espero que os guste. Boira, muchas gracias por estar aquí, estoy encantado. Me apetece muchísimo esta conversación. Lo primero que te quería preguntar, para que la gente te ponga en contexto rápidamente, es rápidamente, en 2 frases. Cuéntame quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Pues bueno, yo me llamo Francisco, soy un ingeniero aeroespacial, soy de un pueblo pequeñito de la Comunidad Valenciana, de Castellón, se llama Cabanes este pueblo. Y nada, yo durante la universidad fundé con unos compañeros de clase una startup espacial que se llama Creyospace y en paralelo a esto pues soy una persona que me encanta la música y pues tú me has llamado Boira porque Boira es, aparte del apellido, es el nombre artístico. Subo canciones en redes sociales y pues me encanta la música y me encanta cantar y es otra parte de la que hablaremos en el podcast, supongo. Perfecto. Pasemos a llamarte Francisco, entonces. Vamos a ponerte ahora mismo el sombrero de emprendedor y de empresario. Primero, ¿qué es Creyospace? Explícanos. Sí. Creyos es una startup que lo que hacemos es hacer satélites que vuelan más cerca de la Tierra. A día de hoy la mayoría de los satélites vuelan a unos 500 kilómetros, nosotros los ponemos a 200 kilómetros. ¿Por qué? La gente pensará, ¿qué más me importa a mí que un satélite esté más cerca? Bueno, principalmente si tú tienes un satélite más cerca, puedes obtener mejores imágenes. Como te acercas al objetivo, que es la Tierra, tú tienes mayor resolución en estas imágenes. Y para telecomunicaciones, si tú te acercas al objetivo, tienes una señal con menos retraso, menos interferencias y en definitiva más potente. Y esto pues te simplifica mucho todo lo que son las antenas de tierra y las del propio satélite. Ahora explícaselo a mi abuela de 87 años, a Rocío. Pues mira, a ver, tú si tienes una cámara
del móvil y quieres hacer una foto a ese vaso, si la haces desde allá detrás, no vas a ver muy bien el vaso. En cambio, si tú te acercas, vas a ver incluso las burbujitas que saca el agua con gas. Ujú. Entonces pasa lo mismo. Tú, si tienes un satélite y te acercas a la Tierra, esa imagen que va a captar de la Tierra va a ser increíble. Y esto pues tiene un beneficio directo en agricultura, en control marítimo, en detección de incendios, en seguridad, y así podría estar todo el podcast diciéndote aplicaciones. Qué bueno. Y en las telecomunicaciones, pues, por poner un ejemplo que a mí me gusta poner mucho, es como si tú tienes un router, un wifi, estás conectado con el móvil, ¿qué pasa si te alejas de ese wifi? Que la señal va más lenta, casi que no te cargan las páginas. En cambio, si tú te acercas y estás muy cerca del wifi, te va a ir más rápido. Pues lo mismo pasa con los satélites. Perfecto, no, creo que mi abuela lo hubiese entendido perfectamente. ¿Y qué te trae a Madrid? Porque tú no vives en Madrid. No, yo vivo ahora mismo en Vigo, tenemos la sede de la empresa en Vigo, pese a ser valenciano y que la empresa la fundamos en Barcelona, ahora mismo estamos en Vigo por temas de cofinanciación y de estrategia del hub aeroespacial gallego que ha apostado muchísimo. Y ahora estoy en Madrid por unos premios y unas reuniones que tenía programadas con gente de aquí y al final, pues parte de mi día a día, como soy el director de negocio dentro de Creios Space, pues yo me dedico mucho a viajar y reunirme con mucha gente, con la Agencia Espacial Española, Europea, con stakeholders, con potenciales clientes, colaboradores de consorcios, etcétera. O sea, también inversores. Entonces, parte de mi día a día es hablar mucho con la gente y eso implica, pues, inevitablemente viajar. Ayer vi una estadística que me voló la cabeza. Solo 2 de cada 10 personas que ven este podcast están suscritos. O en Spotify o en YouTube. Me da igual. Es tan fácil como darle a un clic y a mí me ayuda muchísimo. Porque cuando entras en YouTube y le das a suscribirte o entras en Spotify y le das ahí arriba a seguir, yo gano credibilidad y puedo traer a mejores invitados. Y todos ganamos. Así que, por favor, si tienes un segundo, dale a suscribirte. Muchísimas gracias. Volvemos al episodio. Qué bueno. Sí, luego entraremos más en detalle sobre tu rol dentro de la empresa y sobre lo que haces exactamente. Primero quería volver al inicio. Ya tenemos el contexto general, ya la gente entiende quién eres, más o menos qué hace tu empresa. Vayamos a la idea. ¿Cómo surge esta idea de fundar Creios y cuál fue vuestra motivación principal? Pues mira, esto surge durante el TFG en cuarto de carrera. Adrián, que es uno de los co-founders, es el CEO de Creios Space, hizo un TFG que estaba dentro de un proyecto europeo, de un proyecto Horizon. Bueno, para no enrollarme, es un proyecto que está dentro de un marco de universidades, industria, etcétera. Un proyecto de la Comisión Europea, él participó activamente a través del TFG. Este TFG consistía en un estudio de viabilidad, tanto técnica como de mercado, sobre la tecnología. Una vez terminado este TFG, él se dio cuenta que había un nicho y había un interés de la industria por sacar a mercado esta tecnología. Porque no lo he dicho, perdona que retroceso un poco hacia atrás, que no se puede volar más bajito porque se necesita un motor específico que es lo que estamos desarrollando, es el core de nuestro negocio. Es decir, una empresa de satélites ahora vuela más alto no porque quiera, sino porque no puede, físicamente no tiene opción de volar más bajito, si no lo harían. Entonces ahí es donde está nuestro valor añadido. No somos los únicos que podemos hacerlo porque necesitan esta tecnología que es la que hacemos nosotros y en la cual estamos focalizados. Ahí está el misterio, no es que somos unos visionarios y los otros no se dan cuenta. Es este tema. Y entonces, volviendo a la pregunta, a cómo empezó, es que nos dimos cuenta que había interés, había un serio interés por llevar al mercado esta tecnología. Y nadie estaba invirtiendo, pues lo típico de las grandes empresas, no son tan flexibles, no te dan esa agilidad que te da una startup, Claro. de poder centrarte en algo tan innovador. Y ahí es donde vimos el nicho, y yo ya había montado otra startup con Adrián, con el CEO de Creios Space. Era una startup fintech que la montamos a segundo o tercero de carrera y, claro, siempre nos quedó esa espinita de, ostras, ¿por qué estudiando ingeniería aeroespacial no montamos una startup de lo nuestro, ¿no? Y es la verdad, o sea, si al final estás haciendo algo que realmente te apasiona, que es lo que has estudiado, pues lo coges con más ganas y, Claro. y sacas algo mucho más productivo, salga bien o salga mal.
Y así fue como empezó un poquito. Estábamos en esa etapa que queríamos seguir emprendiendo y vimos esta idea, esta oportunidad y nos juntamos unos cuantos de clase, 6 en concreto, somos 6 cofundadores y que coincide que éramos los 6 que jugábamos en el equipo de fútbol de la uni, o sea que es bastante gracioso. Y nada, coincidió también que cada uno de los 6 éramos muy buenos en un apartado en concreto. Uno era súper bueno en aerodinámica, al otro se le daban súper bien los materiales, otro era más de relaciones públicas. Entonces, cada uno teníamos el rol muy bien definido, que a mí me gusta contarlo esto. ¿Has visto La Casa de Papel? Sí. En los primeros episodios que está el profesor que lo reúne ahí unos cuantos desconocidos que no saben por qué, y es porque cada uno tiene su rol muy bien definido y es bueno en una cosa. Pues nuestro inicio yo creo que fue un poquito similar, salvando las distancias, pero fue un poco así. Éramos muy complementarios todos los del equipo. Y comenzó así. Y nada, en poquito tiempo, sin constituir la empresa ni nada, empezamos a ganar pues aceleradoras, a conseguir algunas subvenciones, cascade funding, y dijimos, ostras, esto hay que darle forma aquí, hay que constituir la empresa y dar continuidad a todo esto de forma seria. ¿Qué es esto de Cascade Funding para alguien que no lo entienda? Son fondos que vienen de la Comisión Europea, pero no vienen directamente. O sea, la Comisión Europea le da la pasta, por así decirlo, a una empresa en concreto o una institución o una organización, que puede ser gobiernos, puede ser, no sabría cómo explicarte, organizaciones que nacen solo para esto, para distribuir esto, y se encargan de sacar retos, sacar hackatones, sacar especie de incluso aceleradoras para distribuir estos fondos que vienen directamente de la Comisión Europea. Se llama Cascade porque supongo que hace referencia a que se distribuyen en cascada, ¿no? Entonces, estos son los Cascade Funding. La primera entrevista que hice, que fue a Esteban Rivas, él me dijo una frase que se me quedó grabada, que fue jardín grande o jardín pequeño, pero ten tu propio jardín. En vuestro caso, sois 6. Sí. ¿Por qué 6? Pues es un poco lo que te he contado antes. Coincidimos que éramos los 6 de que jugábamos al equipo de fútbol y se propuso y a todos nos encajaba. O sea, estábamos muy alineados en este... ¿Y qué ventajas? Bueno, las ventajas ya me las has contado un poco, ¿no? Que cada uno sois buenos en algo, pero ¿qué desventajas o qué problemas puede traer esto? Porque es que igual Sí. Yo tampoco soy muy... no conozco mucho el mundo de las startups, ¿no? Cada vez estoy intentando aprender más, pero no conozco muchas startups donde haya 6 socios desde el primer día. Es algo bastante raro, ¿no? Entonces, quería entender cuál es vuestra perspectiva y cómo lo organizasteis desde el inicio. Sí, completamente de acuerdo, Nacho. Es raro ser 6 founders, no te voy a mentir, es algo raro. De normal te encuentras menos, pero sí que es verdad que siendo una startup de espacio no es tan raro. De hecho, aquí en España tenemos en Barcelona una startup que se llama Pangea, que hacen un tipo de motores para cohetes, que también son 6 founders y la verdad que no les va nada mal. Y luego también tenemos otra empresa que se llama Exolaunch, que son bastantes founders, creo que son 5. O sea, no es algo tan raro en Deep Tech ser muchos founders. Parte buena, pues que te descargas un poco de la responsabilidad, sabes que tienes gente de confianza, sabes que cuando empiezas a arrancar que no cobra nadie, a un founder no hace falta convencerlo para que no cobre. Tú cuando empiezas a contratar a gente que no tiene shares de la compañía, tienes que pagarle un sueldo sí o sí. Entonces, claro, ahí teníamos mucho músculo humanitario para trabajar y echar horas gratis. Desde el día 1. Desde el día 0, incluso te diría, antes de constituir la empresa. Mm. Parte mala, pues, bueno, quitando de que tenemos menos parte del pastel, que es obvio, pero al final eso no es lo que nos preocupa, es que de cara a inversores, de cara, pues, a fuera de la compañía, pues... es inevitable pensar que si sois 6 es más fácil discutir entre 6 que si solo sois 2 o 3. Al final es más difícil ponerse de acuerdo entre 6. Eso es un hecho. Pero por suerte tengo que decir que los otros 5 founders son los putos amos, perdón por la expresión, pero de momento ha ido todo súper rodado, cada uno ha entendido su rol. Sí que es verdad que a nivel de lo que es management... y en el consejo de administración solo estamos 3, estamos yo y 2 más.
otros 3 sí que se han quedado más limitados en el tema técnico. Obviamente siguen teniendo las responsabilidades de un founder y todo lo que ello implica implícitamente, pero cada uno ha entendido su rol y yo creo que se basa en la confianza. Si cada uno confía en el otro, va todo perfecto y de momento no nos podemos quejar en eso. Qué bueno. ¿Cómo conseguisteis levantar en tan poco tiempo 2.300.000 euros? A ver, tan poco tiempo tampoco es, porque llevamos, yo creo que llevábamos ya 3 años en el momento que levantamos eso. Pues picando mucha piedra, desarrollando tecnología, haciendo malabares como podíamos. A nivel comercial es un hecho de que tú cuando estás en el espacio desarrollando algo disruptivo no puedes vender, no tienes ventas en algo tan deep tech. O sea, hasta que no validas en órbita, que es el milestone clave, tú no puedes firmar nada porque no funciona. O sea, no has validado que funciona en órbita. Nadie te pagará upfront un contrato millonario sobre algo que no sabe ni si funcionará, por muy interesante que sea, ¿vale? Entonces, ahí lo que tienes que generar es tracción comercial. Obviamente te apoyas en LOIs, que son cartas de interés con clientes que te demuestran pues, que sí que les interesa. A partir de ahí intentas fortalecer un poco la relación. A partir de una LOI intentas conseguir un MOU, que es un Memorandum of Understanding, que ya es como un semicontrato, que ya está como algo más definido, las intenciones y los next steps con esa compañía. Después ya pasas a precontratos, que serían precontratos non-binding, es decir, que no tienen un commitment serio o está sujeto este commitment a ciertas cláusulas que luego las ejecutarás o no. Y luego ya pasas a un contrato que en ese caso, pues en el momento de ejecución del contrato, pues tú ya te aseguras que se va a ejecutar y que vas a tener esta venta. Para levantar una inversión privada, tú necesitas hacer todo este de-risking a nivel comercial, demostrar ese interés, esa atracción, aunque no haya ventas y no haya ingresos, demostrar que tienes capacidad para en el futuro, cuando funcione, sí que tendrás ventas, y sobre todo hacer el de-risking tecnológico, que esto es lo más importante. Para hacer eso, primero necesitas invertir mucho dinero en validar y testear la tecnología en tierra. Antes de lanzar en órbita, tú necesitas demostrar que el cacharro que estás construyendo funciona en tierra, en laboratorio. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho muchísimas pruebas en Stuttgart, en Londres, en Bélgica, en varios laboratorios, para contrastar también el efecto de las instalaciones. Y hemos ido madurando la tecnología poquito a poco con las subvenciones que íbamos rascando, con algunos contratos de desarrollo que nos daban algunas agencias. Hemos conseguido llegar a una madurez que a día de hoy es la tecnología, este tipo de tecnología, somos la más avanzada en Europa. No hay un rival que ha conseguido unas eficiencias tan altas. Entonces eso pues le demuestran al inversor que lo que estás haciendo tiene sentido y que vas sacando, vas progresando. Porque al final un inversor lo que más le gusta ver es cómo trabajas. Un inversor en unas etapas tan early, tan iniciales, invierte en el equipo. Eso es un tópico, lo dice todo el mundo, pero es que es la verdad. Y la mejor forma de invertir en el equipo y de conocer al equipo es seguirte desde hace mucho tiempo. O sea, los primeros inversores que lideraron la ronda hasta de 2,3 millones que comentas, nos conocían desde hace 1 año y medio antes de cerrar esa ronda. O sea, nos hicieron una due diligence de 1 año y medio, que eso es brutal. ¡Qué barbaridad! O sea, due diligence, para quien no lo entienda, es la diligencia que hacen los inversores, es decir, el análisis que hacen sobre ti mismo, sobre la tecnología, sobre la legalidad de la compañía, etc. Entonces, todos los inversores te hacen una due diligence antes de meterte la pasta. Uh-huh. Nos ha quedado claro en 18 minutos que llevamos que se te da bastante bien vender tu empresa. Hablemos de tu rol, que es la parte comercial, ¿no? Me gustaría entender y desgranar un poco qué conlleva ser el responsable comercial de la empresa. Bueno, por una parte, tengo menos presión, por lo que te he comentado antes. No puedo vender sin tener todavía el producto, eso es un hecho. Entonces ahí, en ese aspecto, tengo menos presión. No soy como un típico comercial de cualquier empresa que tiene que facturar X al mes, que si no vende esto no llega a la prima, etc. Yo no tengo esa situación de estrés, pero sí que tengo una situación de responsabilidad, porque tengo que transmitir mucha seriedad y mucha tranquilidad a los inversores y de diseñar bien un plan, trazar bien un plan a futuro
porque al final las ventas en espacio no son fáciles, más que nada porque son de un tamaño astronómico, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, no te van a dar un cheque grandísimo porque sí, de primeras. Necesitas fortalecer mucho esas relaciones. Y entonces eso empieza desde el día cero cuando todavía no tienes tecnología. Tienes que crearte bien ese pipeline de clientes, ese CRM, y diseñarlo bien, trabajarlo bien, estar posicionado para en el momento que tú tengas la tecnología disponible, tengas a gente que esté preparado a sacar la cartera y a comprar lo que estás haciendo. Y eso yo creo que es la mayor complejidad, el trazar esto, más que nada porque es algo que nadie lo ha hecho antes, porque es una tecnología que no existe, entonces no tienes referencias de cómo trazar este plan. Te tienes que guiar en otras empresas Deep Tech que como lo han hecho en su etapa de pre-sales. Entonces ese es un poquito mi rol, aprendiendo día a día, porque al final es parte de ser founder también, y yo creo que en esto consiste, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué estudiaste ingeniería aeroespacial? Porque, perdona, pero cuando hablo contigo y veo tu parte comercial y tu brillo en los ojos al hablar de la empresa, que me encanta, no me siento como que estoy hablando con un ingeniero aeroespacial. Y con respeto absoluto a los ingenieros aeroespaciales que mueven el mundo hacia adelante, y tengo amigos y amigas que lo han sido, pero me sorprende, ¿no? Que tengas la capacidad intelectual de estudiar esa carrera y desarrollar, y desarrollar tu carrera en ese espacio, y a la vez tengas la parte comercial. Es que es muy raro. O sea, encontrar a una persona técnica que tenga habilidades comerciales es muy raro de encontrar. Entonces, ¿por qué estudiaste eso? Si te digo la verdad, yo creo que estudié ingeniería aeroespacial por vago, te diría. De aquí va a salir un clickbait. No, fuera bromas. Es porque a mí memorizar y todas esas cosas nunca se me han dado bien. Y sí que es verdad que tenía muchas facilidades para las matemáticas y la física. Entonces yo mirando carreras y tal, vi que ingeniería aeroespacial se adaptaba mucho, porque hay mucha mates, hay mucha física, y además en toda la física yo creo que a todo el mundo le apasiona el espacio, todo el mundo está pendiente de si llegamos a la Luna, si llegamos a Marte, si Elon Musk lanza un cohete y explota o no explota. Yo creo que, o sea, la frase de rocket science que se utiliza mucho en inglés viene por algo, ¿no? Yo creo que es algo que a nivel de progreso de humanidad, yo creo que es lo más grande que existe. A ver, ¿qué te voy a decir yo que trabajo en eso, no? Pero yo creo que es una de las cosas que a nivel de humanidad es de lo que más mueve, ¿no? Y fue un poquito esto. También tengo que admitir que cuando estaba en bachillerato me gustaba también mucho la Fórmula 1, me sigue gustando, pero yo quizás dije, bueno, veo que la aerodinámica es muy importante para la Fórmula 1, me gusta la aerodinámica, hay mucha física detrás. Si quiero aprender aerodinámica tengo que estudiar ingeniería aeroespacial. Y también fue un poquito los motivos. Pero sin duda, si tuviera que quedarme con uno, es porque no me gusta estudiar ni memorizar, y al final la física y la mate se tratan de entender. Luego vendrá alguien que no le gustan las mates o que tal y dirá, ¿este qué dice? Este flipado, pero bueno, mismo. Es lo que yo pienso. Me parece mucho más difícil memorizar un libro jurídico que tienen que estudiar en Derecho o incluso en ADE, o yo qué sé, o medicina. Me parece un mérito tremendo el estudiarse cosas de células que no sabes ni te lo tienes que imaginar, porque claro, no sé, tío, me parece increíble el entender cómo funciona el cuerpo humano y salvar vidas. Y los exámenes de medicina que he visto de algunos amigos, eso es brutal, o sea, es que no duermen literal, y yo no sé cómo consiguen hacer eso, estudiar y sacar adelante eso, es increíble. Pero yo creo que a todos nos movía un poquito esto, ¿no? En general, en clase, no lo digo para tirarme flores a mí mismo, es gente que entra con una nota de corte muy alta en la universidad, entonces es gente ultra competente, que se le ha dado muy bien estudiar, o si no se le ha dado muy bien estudiar, ha tenido siempre facilidades para sacar los estudios adelante. Y entonces yo creo que dentro de esa gente, una gran parte es gente que no ha tenido que invertir mucho tiempo en estudiar y son un poquito vagos y no les gusta memorizar ni se ven en las condiciones de meterse en algo que requiera mucho más esfuerzo a nivel de memoria, ¿eh? No te estoy diciendo que ingeniería aeroespacial es fácil, ni mucho menos,
que luego vendrá alguien también y me dirá cosas, este flipado es mentiroso o algo, no sé. Sí. Bueno, haters hay para todo. Exacto. O sea, yo me he dado cuenta que da igual lo que digas, da igual el invitado que traigas, siempre va a haber hate. Seguro. Aunque sea una persona brillante, excelente, que nunca haya hecho daño a nadie, siempre le van a dar Hasta hate. Iniesta tiene haters. Exacto. No, pero yo le escuché una vez, no puedo referenciar porque no me acuerdo de dónde lo leí o dónde lo escuché, que tener haters es bueno. Si tú no tienes haters, preocúpate porque a nadie le interesas y a nadie le importas. En el momento que tienes algún hater significa que alguien te está prestando atención. Entonces, yo creo que está bien tener haters dentro de los límites. Totalmente de acuerdo. Lo peor es la indiferencia. Exacto. Cuando tú hablas, publicas o creas un proyecto y genera indiferencia, es lo peor que te puede pasar, pero si tienes gente de todo tipo, ¿no? Gente que le gusta, gente. Y antes me has hablado de vuestra competitividad, de lo que os hace diferente a otras empresas y de por qué vuestro producto es ahora mismo el más desarrollado en satélites de baja órbita en Europa. Pero me gustaría entender un poco más sobre esto. Me gustaría entender cómo conseguís esto habiendo empresas con capital casi infinito, como SpaceX, por ejemplo, que pueden invertir en esto. Me decías que no, que las empresas grandes, claro, el problema que tienen es que son mucho menos flexibles y que vosotros tenéis un enfoque en este nicho y vais a tope a por él y tenéis mucha más flexibilidad y mucha más energía. Pero aún así me cuesta entender cómo estas empresas tan grandes no invierten en vuestro nicho. ¿Por qué crees que es y por qué tenéis esa competitividad? También es muy buena pregunta, pero yo me seguiría limitando a lo que hemos hablado antes. Al final, en espacio, las barreras de entrada son muy altas a nivel tecnológico. Tú no puedes tener una idea y decir, meto 500 millones y mañana ya la tengo. No funciona así, o sea, no va tan rápido. Necesitas madurar mucho la tecnología, certificarla y lanzarla. Entonces, yo te diría que sigue siendo esto, una empresa grande, un Airbus, un Thales o incluso SpaceX, por mucho dinero que tienen en su roadmap otro tipo de prioridades, otro tipo de estrategia. Estos estamentos tan grandes se necesitan para aprobar una financiación en una pequeña partida de innovación, necesitan que la firma pase de toda la jerarquía, ¿sabes? Y eso implica un tiempo que flipas y sigue siendo poco ágil. Entonces, muchas veces a estas empresas, respondiendo más a tu pregunta, les es más rentable a nivel temporal y económico comprar directamente la solución cuando ya ha salido a mercado que ponerse ellos a desarrollar. Porque al final, cuando estás haciendo algo de research tan puro, no pueden ponerse a contratar como locos a los mejores profesionales de esto porque no existen. O sea, a día de hoy, los mejores profesionales desarrollando este tipo de tecnología son los que tenemos en nuestra empresa o los que tienen la competencia. O sea, no puedes ir fuera y contratar a un doctor de plasma que sepa más que ti mismo sobre tu tecnología. No existe. Y entonces yo creo que este es un poquito el motivo. No les compensa crear un departamento nuevo, por muy interesante que sea la solución, para hacer esto, porque tienen otras prioridades, básicamente. Elon Musk, que a día de hoy, aunque sea una empresa grande, es lo más ágil que se conoce, porque al final empezó siendo una startup, aunque con 100 millones desde el día cero, pero claro, tiene mentalidad de startup. Sus prioridades es ir a Marte. O sea, la prioridad principal de Elon Musk ahora mismo no son los satélites de baja órbita, aunque sí que le vendría muy bien para Starlink. Para su constelación de telecomunicaciones le vendrían muy bien, pero no es su prioridad. Su prioridad es sacar revenue de otros productos que tienen espacio, como puede ser esta constelación que se llama Starlink, que todo el mundo conocerá, y con ese revenue, con esos ingresos, costear su carrera hasta ir a Marte. Está haciendo el Starship, que es el cohete más grande hasta la fecha. Y ese es el cohete que a priori nos permitirá llegar como humanidad a Marte. Entonces Elon Musk no va a destinar recursos ahora mismo a desarrollar una tecnología que, por mucho que le vaya a costar poquito para él, que puede ser 50 millones, 100 millones, que para él no es nada, son esfuerzos que no le vale la pena asumir. Le sale más rentable lo que te he dicho antes. Cuando tú ya has desarrollado, te compra y pues mira,
suelen hacer esto las empresas grandes. Si no puedes con ellos, únete. Sí, bueno, depende, pero sí, es una buena filosofía. No sé si la comparto dependiendo del día, pero sí, completamente. ¿Cuál ha sido vuestro mayor reto? Nuestro mayor reto yo creo que ha sido financiación, obviamente. Necesitamos muchos millones para salir al mercado. Y tú no puedes ir al banco diciendo, quiero hacer esto, quiero hacer un satélite, no estoy ingresando nada, soy un chaval de 20 y pocos años, dame un crédito. El banco te dará una palmadita en la espalda y te dirá, vete para tu casa y luego cuando ya tengas el satélite funcionando me llamas. Claro. Claro, cuando ya no te haga falta me llamas. Entonces el tema de fundraising siempre es un dolor de cabeza. Por suerte lo hemos lidiado bastante bien. He coincidido que hemos entrado en un buen momento para el sector, también para el tipo de tecnología, las órbitas que habilitamos, pues hay un boom dentro del sector y hemos podido pillar un poco esta ola que nos ha ayudado a hacerlo un poquito más fácil. Pese a eso, siendo tan joven, que al final, inevitablemente, si tú eres joven, no generas la misma seriedad para un inversor que un tío con canas que ha montado 5 empresas antes. Eso es obvio. Entonces, tienes una dificultad añadida y tienes que sacarte las castañas del fuego para hacer lo que puedas, desarrollar y hacer un de-risk de la tecnología como puedas, con los recursos que puedas, para ir generando este engagement con los inversores y conseguir la financiación. También es verdad que a nivel financiación pública, todo el tema Deep Tech, ahí sí que tenemos un poquito más de ventaja. Explícanos qué es Deep Tech. Deep Tech es, como su propio nombre indica en inglés, es tecnología muy profunda. Entonces eso se traduce a tecnologías que requieren mucho tiempo y generalmente mucho dinero para comercializarlas. Uh-huh. En espacio, siempre que haces algo de hardware, a priori es Deep Tech. Si quieres desarrollar un cohete, eso es Deep Tech, porque te va a costar desarrollar un cohete desde cero más de 10 años. Elon Musk, el primer Falcon 9 exitoso que lanzó, le tardó más de 10 años desde que constituyó la empresa. Y ya te he dicho, la constituyó con 100 millones de euros. Imagínate al resto de los mortales lo que nos cuesta, ¿no? Entonces, eso es Deep Tech. Es muy típico de sectores como espacio, como medicina, farma, etc. Claro, en todo lo que es farma, para sacar algo a mercado necesitan verificar que eso funciona. No vaya a ser que le dan un fármaco a una persona y luego pues genera efectos adversos que sería mucho peor, ¿no? Entonces tienen que asegurarse de que todo funciona bien y eso inevitablemente también implica mucho tiempo de desarrollo. Y ahora mismo que estáis en esta fase, ¿estáis contratando? ¿Queréis expandir el equipo? Porque ahora mismo sois los 6 fundadores y tenéis... Y 10 más. Somos en total 16 personas. Uh-huh. Y sí que estamos contratando bastante. Deberíamos ser en breves 25. Bueno, no sé cuándo se publicará el podcast, pero estamos contratando, sobre todo ingeniería, sistemas, software, muy genérico, y también tema plasma, y a nivel operaciones también estamos contratando. Entonces estamos creciendo de forma bastante, te diría, bastante versátil. Necesitamos un perfil para cosas bastante distintas. No es que necesitemos 50 tíos de lo mismo, ¿no? Necesitamos un poquito complementar lo que ya somos y acelerar. Al final, parte del juego de las startups consiste en eso, ¿no? En acelerar y llegar antes a mercado. Uh-huh. Si hay alguien que quiera trabajar en esta pedazo empresa y os interesa este mundo, os voy a dejar el enlace en la descripción de la empresa, de su web, para que lo ojéis y veáis qué oportunidades tienen abiertas. Exacto. Si te parece bien. Vais a trabajar muy bien. O sea, buen entorno, flexibilidad y ambiente startup. ¿Tenéis algún hito importante próximamente? Sí. El hito más importante que tenemos es la demostración en órbita de la tecnología. El primer satélite de la historia de órbitas terrestres muy bajas, a 200 kilómetros de altura. Y esto es un hito clave. O sea, no se ha hecho nunca antes esto. Wow. Y es el hito que es como por poner un símil, el día de la boda, ¿sabes? Para la startup. Es el día que una startup de espacio está deseando desde el momento que nace. Está deseando el día que lanzas y validas en órbita.
Creo que tenéis además algunas novedades, ¿no? que comentar. Sí. Recientemente hemos cerrado una ronda de inversión que entre 8 millones privado, y la parte buena es que esta ronda la ha liderado la propia OTAN, que todos lo Guau. conocemos, Enhorabuena. el fondo de innovación que tiene la propia OTAN, lo cual eso nos posiciona a nivel estratégico como nunca antes, ¿no? O sea, dentro de lo que es Europa ya te pone como líder, porque te da todo ese músculo, no solo a nivel financiero, porque tienen mucha capacidad de follow-on y de seguimiento, sino también a nivel business. Te abre muchas puertas a las que antes no podías acceder y te prepara más el mercado. Obviamente eso no quiere decir que no tengamos que trabajar y seguir currándonoslo. Hay un sector que me llama la atención, que a lo mejor mucha gente no piensa, y sobre todo es algo que comenté bastante con Faustino Velasco cuando le hice la entrevista, y que fue su primer cliente, que es el sector de la defensa. El primer cliente de Faustino fue el Ministerio de Defensa en España, y vosotros sé que también trabajáis con este sector o tenéis pensado trabajar con ellos en el futuro. ¿Cómo trabajáis con ellos? ¿Cuáles son las principales colaboraciones y por qué el sector de la defensa necesita empresas como vosotros? Pues tú lo has dicho bien, o sea, es inevitable. Espacio y defensa van de la mano, nos guste o no. De hecho, la tecnología que nos permitió llegar a la Luna viene de los misiles de la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos. Siempre que haces algo, que colocas algo en el espacio, eso va a tener un uso dual. ¿Qué significa uso dual? Que tiene tanto uso civil, comercial, como uso militar. A nivel telecomunicaciones, una de las mejores formas que existe de proveer telecomunicaciones seguras es a través del satélite. El pasado 28 de abril de este año, que teníamos que hacer el podcast y no pudimos grabarlo porque, si alguien no lo recuerda, fue el día del apagón que tuvimos en España. Colapsó todo, colapsó la luz, también colapsó las conexiones de internet que vienen vía terrestre. Claro, eso a nivel defensa, tú no puedes esperar que se te caigan las conexiones terrestres. Tú necesitas una resiliencia y necesitas que la tecnología funcione siempre. Es muy difícil tumbar una conexión que viene por satélite. Al final necesitamos defensa, necesitamos seguridad y necesitamos invertir en esto. Por mucho que nos guste o no nos guste, lo necesitamos para progresar también como humanidad. ¿Y cuál es vuestra misión a largo plazo, a rasgos generales? También es una buena pregunta, pero yo creo que eso lo compartimos mucho, todas las personas de Crellos. Nuestra misión es que se nos recuerde como una empresa que ha hecho la vida de las personas un poquito más fácil. Al final, ese es nuestro modus operandi, es hacer que tu vida, que mi vida, que la vida de los que vengan, de las futuras generaciones, sea más fácil. Que en eso consiste un poco el espacio, ¿eh? O sea, grandes avances de los que tenemos hoy en día vienen de la carrera espacial, que mucha gente pensaba, ¿por qué estamos tirando el dinero en el espacio? Pues los móviles que tú tienes ahora, el iPhone que tienes delante de la mesa, sin todos esos avances de miniaturización y desarrollos a nivel electrónica, a nivel antena, sin todos esos desarrollos, ahora mismo no tendríamos la tecnología que tenemos. No solo en móvil, sino en medicina, a nivel de microgravedad, todos los avances que se han hecho gracias a la Estación Espacial Internacional, eso se ha extrapolado a nivel científico y a nivel de salud, que estaría para contarte y así pues daría para 3 podcasts del por qué se tiene que invertir en espacio y por qué el espacio es bueno. Podemos hacerlos cuando Es quieras, que, Francisco. fíjate, Nacho, no nos damos cuenta, pero ahora mismo cada día nos conectamos a más de 200 satélites con nuestro móvil sin darnos cuenta. Wow. O sea, imagínate la magnitud de lo que implica el espacio. La gente no es consciente y al final a mí lo que me gusta de esto es que funciona para eso, para hacer la vida de las personas un poquito más fácil. Y esa es nuestra misión. Ahora voy a dejar de llamarte Francisco, voy a empezar a llamarte Boira, que es tu nombre artístico. Empezamos ya la parte divertida, ¿no? He de reconocer que cuando entraste en Kinect
Kinect es una comunidad de emprendimiento que tenemos, que suelo hablar de ella. Si os interesa, también estará el enlace en la descripción, pero básicamente somos 55 emprendedores por toda España que nos unimos para hacernos mejores los unos a los otros y que surjan ideas, ¿no? de colaboración, como esta entrevista. Es el ejemplo perfecto. Entonces, cuando entraste en Kinect y me comentaron que tenías un canal de Instagram y que eras muy potente en redes y tal, pensé, te voy a ser sincero, pensé, buf, qué pereza, seguro que es el típico chaval que porque yo soy súper anti-redes hasta hace poco. Ahora te toca, con el podcast, Nacho, te toca ser. Ahora estoy totalmente metido, pero era súper anti-redes. Y entonces digo, seguro que es el típico chaval que canta regulero y que le encanta hacer un poco el show. Entonces me metí en tu Instagram y te escuché cantar y me quedé alucinado, tío. O sea, me quedé alucinado de lo bien que cantas. De verdad, me callaste la boca, me diste una lección brutal de no juzgar sin conocer. Y desde ese día dije, wow, esta persona es súper especial. Y hablé con Quique, que es mi mejor amigo de ti, y me contó un poco porque hicisteis la colaboración para su museo en Barcelona y me encantó. Entonces, antes de empezar a hablar sobre tu faceta musical, ¿nos puedes cantar algo? Bueno, va. Ya que me has traído la guitarra... Genial. Voy a cantar alguna. A ver, ¿cuál canto? Yo, un contenido que hago que gusta mucho a la gente son respuestas de canciones. Es decir, cojo una canción muy famosa y hago cómo sería si la otra parte respondiera. Y una que de hecho se viralizó mucho y obtuvo mucho cariño es la de Rosas, de La Oreja de Van Gogh, que mucha gente conocerá esa canción. Pues le hice la contestación y le gustó mucho, y a mí la verdad que también me gusta. Y creo que voy a cantar esa, que es como de las que más recuerda a la gente. Y dice así. En un día de estos que empiezo a recordar todo el tiempo que ya nos ha pasado, cuando de pronto yo me quise marchar y te dije lo siento, no estoy enamorado. Desde el momento en el que me despedí, supe lo que me ibas a echar de menos. Sé que te dolió después tener que sentir que nuestro récord del mundo quedó solo en eso. Por eso esperaba, a pesar de tu mirada, que olvidaras las rosas, esas que nunca te di. Porque ya sabes, no soy bueno en los detalles, y aunque duela vas a estar mejor sin mí. Y si no cierra la herida que he dejado en tu vida, porfa no te imagines que yo vuelvo por allí. Es que en el fondo solo quiero que me olvides, porque tú ya te mereces ser feliz. Wow, me ha encantado, tío, muchas gracias. ¿Ligas más desde que cantas? Por eso empecé, Nacho, tío, a ver si... Yo me he puesto bastante nervioso, ¿eh? Joder, gracias. Qué bueno. ¿Cómo nació tu proyecto musical, Boira, y qué te inspiró a empezar esta aventura? Pues nació en Estados Unidos. O sea, yo cuando estaba estudiando el máster, me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos. Hice ahí la tesis del máster. Y en ese entonces, o sea, yo siempre ya tocaba la guitarra. O sea, siempre no, desde la uni porque la guitarra toco bastante mal, pero ya tenía curiosidad para tocar los acordes básicos para poder acompañar a la voz y para poder cantar y tal. Y me gustaba. O sea, no soy cantante profesional, no tengo una técnica vocal como un profesional, pero pues me gustaba. Y no sé cómo fue que me animaron a... ¿Por qué no te abres redes sociales ahora que está esto del TikTok, que la gente sube canciones y lo peta y tal? ¿Por qué no lo haces? Que cantas muy bien, no sé qué, y seguro que le gusta a la gente. Yo decía, sí, pero no lo hacía. Y fue allí en Estados Unidos que hice como un clic y dije, ostras, ahora que estoy aquí, que es como empieza una nueva etapa de mi vida, ¿por qué no lo hago? Y lo empecé en secreto, o sea, nadie lo sabía. Todos los amigos que me decían, ábrete redes sociales, y yo, sí.
Nadie lo sabía y me abrí Instagram y TikTok estando en Estados Unidos. ¿En qué Y ahí- año esto? Eso fue en el 2022. Sí. Y ya te digo, Nacho, si de algo me arrepiento es de no haber empezado antes, tío. O sea, esto es lo que más me ha dolido. Primero, porque cada vez las redes sociales son más complicadas, cada vez hay más competencia, cuesta más generar contenido de valor. Y esto lo primero. Y lo segundo, que yo tenía un poco lo típico de parálisis por análisis. Decía, bueno, ya aprenderé a cantar más, ya aprenderé a tocar más, pero hasta ese momento no voy a subir nada. Y todo lo contrario, lo que tienes que hacer es lanzarte a la piscina. Lo primero que subas nunca va a ser perfecto, pero es que no va a ser perfecto nunca, ni lo último que subas. Entonces, ahí aprendí que lo que hay que hacer es lanzarse a la piscina. Si te tienes que dar hostia, te la das, pero mientras te la das, aprendes. Y eso es lo que me pasó un poquito. Si ahora no canto muy bien, imagínate cómo cantaba antes. Cantaba mucho peor. En los primeros vídeos que subía cantaba mucho peor. Y entonces ahí lo que me di cuenta es que, joder, ¿por qué no lo hice antes, no? Y eso yo creo que es una lección que me dan de vida. ¿Y por qué empezaste a hacer respuestas? Porque me pareció súper interesante el formato y creo que, vamos, es lo que ha funcionado, ¿no? ¿Fue desde el principio que empezaste a No hacer? no fue desde el principio. Al principio subía pues covers más normales y tal, Vale. que pueda subir cualquier otra persona. Pero costaba de que creciera, la gente pues no tenía mucha repercusión y tal. Pero vi, también estando en Estados Unidos, que un artista americano pues lo hacía en inglés. Y dije, Vale. ostras, si este tío lo hace, que tampoco canta muy bien, incluso yo canto mejor que este tío, y las letras que escribe pues tampoco es que sea un poeta, en plan, sí, están guapas, pero genera valor, ¿no? Esto a la gente. La gente tiene curiosidad, al final las redes sociales, tú lo sabrás ahora con el podcast, se mueven por retención. Es el KPI por excelencia, ¿no? O al menos hasta ahora lo ha sido. Entonces, tú necesitas generar curiosidad a la gente. Necesitas que se queden hasta el final del vídeo, antes de que hagan scroll. Y esto de las respuestas, entendí pues que al algoritmo le gustaba. Está feo decirlo porque todo el mundo dice que el algoritmo es malo, que no nos tenemos que centrar en el algoritmo y tal, pero bueno, independientemente de eso, muchas veces el algoritmo, siendo bueno o malo, ya te marca un poco lo que le gusta a la gente y lo que no le gusta. Entonces, a veces sí que hay que hacerle caso, sin obsesionarse, pero sí que hay que hacerle caso al algoritmo. Y vi que si funcionaba en inglés, ¿por qué no en español? Claro. Al final yo tampoco soy el inventor de la rueda, no he hecho algo que no existía. Y de hecho, ahora lo hace también más gente, e incluso antes que yo, quizás también lo debía hacer alguien en español. Y funcionó, la verdad que funcionó, y no te voy a mentir, la mayoría de los seguidores que tengo ahora mismo son gracias a estas respuestas, porque era una forma de conectar con las personas, de escribir mis propias letras también, y la gente pues se sentía muy identificada y le gustaba. ¿Y cuántos seguidores tienes ahora? Estoy en torno a 200.000 tanto en Instagram como en ¡Qué barbaridad! con TikTok, o sea, en ambas. Bueno, tú con el podcast también estás... Bueno, me queda mucho para llegar Joder, ahí. ¿qué va? Sí, lo bueno que tiene esto es que es exponencial. Claro. Ya verás. Al Eso es final se verdad. hace una bola de nieve y se trata de viralizar algún vídeo. Bueno, tú ya lo has visto con Como algunos mola. vídeos, y es eso, que las redes sociales son algo muy loco. Que, bueno, hay que intentar aprovecharlo para bien y no para mal, como lo hace mucha gente. Sí, hablando de aprovecharlo para mal, ¿has recibido hate en redes? Sí, pero muy poco. Me sorprende, ¿eh? Pues siempre está el típico de... "Buah, qué mal la has cantado, ¿por qué le haces una respuesta a esta canción si es un himno?", lo cual lo comparto. Por ejemplo, la canción de Alejandro Sanz, la de Corazón Partido, es un himno, es una de las canciones más exitosas de la historia de la música española. Claro, dije, ostras, se me ha ocurrido esta respuesta. La Pero- escuché, buenísima. ¿Te gustó? Sí. Claro, yo tenía miedo de subirla, tío, porque dices, estás tocando una obra de arte. Entonces dije, ¿qué va a pensar la gente? Y por suerte esa canción le gustó incluso al propio Alejandro Sanz, que la compartió en su Instagram, la Guau, vio y me No compartió. lo o sea, sabía. sí, dije, ostras, si Alejandro Sanz me valida, ya me da igual lo que piensen los otros. Claro. Y
sí que hay algún hate de personas, yo qué sé, me dicen, no, esa canción estás haciéndolo como que va para el amante, pero esa la escribió para su hija. No has entendido bien a la canción, lo haces fatal, encima cantas mal. Pero bueno, o sea, en general son muy buenos los comentarios Sí. y no me puedo quejar. Te preguntaba porque me metí en tu Instagram y vi los comentarios y me costó mucho encontrar hate. O sea, prácticamente todos son buenos y merecidísimo porque Joder, me gracias. encanta tu Instagram. ¿Y cómo lo compaginas con tu trabajo actual? Porque claro, estás todo el Sí, día sí. trabajando, viajando, viendo potenciales clientes, inversores y además te subes a un coche y te pones a cantar no canciones que ya existen, canciones que has escrito tú, porque son respuestas que tienes que escribir. Así mismo. Pues intento grabar los fines de semana, porque tú ya lo has definido muy bien. No me da la vida para grabar entre semana, ni incluso ya ahora mismo ni para editar. Intento el fin de semana, de normal los domingos, intento perder todo el domingo, me bloqueo el domingo para grabar todas las respuestas que tenga escritas o todas las canciones, intento sacar pues todas las semanas algo. Ha habido semanas bastante trágicas que no he podido subir nada y espero que cada vez las haya menos, pero no porque no tenga tiempo, sino porque no he sabido organizarme. Pero ahora yo creo que ya estoy compaginándolo mejor y sí que me bloqueo los fines de semana para poder grabar, porque al final eh, trabajar de founder en una startup no es un trabajo normal. O sea, tienes que trabajar, o sea, el triple. No es de 9 a No hay, 5. exacto, no es de 9 a 5 y me voy para mi casa. No, es de horas extras o sea, no sabes cuándo sales. Sabes cuándo entras a la oficina, pero no sabes cuándo sales. Y me he dado cuenta ya por experiencia que no puedo reservarme una tarde para grabar entre semana porque no las tengo. Además que encima si viajo tanto por la casuística de mi rol, es que aún menos, aún tengo menos tiempo porque estoy todo el día en aeropuertos y en aviones. Entonces intento eso, compaginarlo con los fines de semana. ¿Y qué intentas transmitir con tu música? ¿Cuál es tu objetivo? Pues te diría que es un poco similar al de la startup, es ayudar a la gente, ¿no? Me di cuenta con esto de las respuestas y con canciones que hago propias, que al final no solo subo respuestas, también escribo canciones propias, es que la gente se identifica y de cierta manera les transmites y les ayudas. O sea, alguien que está pasándolo mal por X razón, gracias a un vídeo que yo subo desde mi casa, esa persona desde cualquier parte del mundo, pues le has alegrado a lo mejor un minuto de su día. Y eso tiene un valor incalculable. O sea, eso te llena de... A mí, vamos, es que lo piensas, tío, y no eres capaz de imaginarte la magnitud de eso. Y yo creo que la parte buena de la música es que va de eso, ¿no? Va de transmitir sentimientos y de ayudar a la gente. No solo música de fiesta, de reggaetón y tal, que también me encanta a mí también. La respeto y me encanta salir de fiesta y escuchar ese tipo de música. Em, pero lo bueno que tiene es eso, es que a día de hoy escuchamos más música que en cualquier época de la historia. O sea, cada vez se consume más música y va a ser mucho más. Se ha democratizado el acceso a la música. Tenemos Spotify, el Apple Music, todo. Puedes escuchar artistas que antes solo podías escuchar a través de la radio, como mucho YouTube en los primeros años, pero solo te llegaban pues los grandes. Ahora con Spotify tienes alcance a todo. Y esto, no sé ni lo que me habías preguntado ya antes, me estoy enrollando, pero... No, sigue. Pero ¿Qué intentas transmitir? Te preguntaba, pero ya me lo has respondido. sí, básicamente eso, intentar ayudar a las personas, que de eso va la música también. Qué bueno, ¿no? Se me ha puesto la piel de gallina cuando decías lo de una persona en su casa escuchando un vídeo tuyo en un minuto, le puedes durante un minuto hacer la vida mejor y que eso es Sí, incalculable. sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y tú con el podcast, yo creo que eso también lo habrás visto. Seguro que te Sí, llegan mensajes de... ese es mi Es muy objetivo. gratificante, ¿no? Mi objetivo con el podcast, que lo he explicado algunas veces, es intentar que la gente que no tiene acceso a modelos a seguir y a referentes los tenga a través de su móvil. O sea, es muy potente que tú ahora te puedas meter en tu móvil y escuches tu experiencia como fundador, tu experiencia como artista, que escuches
a una persona que lleva 30 años emprendiendo, que escuches a una persona que vino de la nada y ha construido una empresa que está en todo el mundo. Ese tipo de historias creo que a la gente le impactan mucho y les abren un poco la mente. También es verdad, y algo que estaba pensando hoy, el discurso de lo puedes conseguir todo soñando, tienes que soñar a lo grande y puedes conseguir todo, me parece bastante peligroso. Pero me parece peligroso para cierta gente. Es decir, me parece peligroso para un niño en Yakarta, en Indonesia, que vive en los suburbios y no sabe qué va a cenar esa noche. O para un chaval en Inglaterra que vive a las afueras de Londres, que su padre es fontanero y su madre es limpiadora y no les da casi ni para pagar el alquiler. Para esas personas es bastante peligroso ese discurso, pero para la gente que tiene una estabilidad, y creo que en nuestro país la gran mayoría de la gente tiene una estabilidad a nivel económico o social o político, sí. Aunque bueno, ahora me darán cera por los políticos y tal, me da igual. España es un país muy estable. Entonces, ese argumento creo que es importante, ¿no? Saber distinguir entre a quién se lo dices. Porque últimamente en redes lo lanzan mucho. ¿Qué opinas tú? Comparto opinión, pero... Ostras, es que es una pregunta un poco ambigua, ¿no? Sí. Yo creo que todo el mundo, aunque algunos tienen más oportunidades que otras, yo creo que sí que tiene que soñar todo el mundo en grande. Al final, te pongo un caso muy habitual. Brasil y el fútbol. O sea, ¿cuántos de esos niños que están en las favelas sueñan con ser futbolistas? Al final, sin que ese mensaje no hubiera llegado a esas favelas de sueñan grande, pues muchas de esas personas no habrían llegado, ¿no? Sí que puede ser contraproducente por tema frustración, por tema injusticias, porque dices, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él que ha nacido allá, que tiene más oportunidades y tal, puede hacerlo y yo no puedo? Lo comparto, pero sí que es verdad que pienso que en el mundo en el que vivimos, que cada vez está, por suerte, más globalizado, yo creo que esa brecha de oportunidades cada vez es menor. Yo pienso, las redes sociales son un ejemplo de eso. O sea, yo he llegado a tener algunos seguidores sin invertir ni un euro. Esto hace 20 años sería imposible. Y la mayoría de los creadores de contenido que hay hoy en día en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo, porque al final un móvil lo tiene casi todo el mundo. Hoy en día con un móvil puedes conseguir cosas que nadie se imagina. Entonces, yo sí que seguiría apostando por este discurso de sueña en grande, porque creo que cada vez vamos a tener todas las personas estas oportunidades de forma más equitativa. Uh-huh. Yo creo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Creo que hay que hacer la distinción entre si sueñas lo consigues y, que me parece equivocado, porque no siempre es verdad, y la única manera de conseguirlo es soñar. Creo que son dos perspectivas diferentes, ¿no? Sí, a ver, obviamente para conseguir algo hay que trabajar, no Exacto. Basta con soñar. Sí, soñar y trabajar en ello, por supuesto. Sí. ¿Y tienes planes futuros para Boira? ¿Conciertos, colaboraciones? De momento solo he hecho un concierto en el White Rabbit de Quique, que has comentado antes. El mejor museo de Barcelona. Exacto, aprovechamos para hacer promo. Solo he hecho este concierto de momento. Y mis planes futuros, porque al final yo no vivo de la música, yo no gano dinero de la música. Yo lo que quiero hacer ahora es empezar a sacar música en Spotify. Porque los vídeos, los reels y los TikToks están muy bien, pero la gente nunca se puede aprender tus canciones mirando un vídeo. Al final la gente se las aprende escuchándote en Spotify. Nadie se va a poner en bucle el vídeo. Bueno, alguien se lo pondrá, pero no se van a aprender la letra de tu canción solo por el reel de Instagram. Entonces, seguro que alguno de tus 200.000 seguidores se sabe alguna. Alguno quizás, pero... Entonces, cuando hice el concierto en el White Rabbit fue un poquito esa sensación que... obviamente no tengo una carrera musical súper consagrada, no esperaba que la gente se supieran mis canciones, pero
sí que veo que si no abro nada en Spotify y tal, no sirve de mucho hacer un concierto porque la gente me va a conocer como el chico de redes sociales, pero no va a asociarme a nivel artístico a nada más, no hay proyecto detrás, no sé si me explico. Entonces ahora el next step, que se ha retrasado muchísimo porque no tengo más tiempo, básicamente, es abrir cuentas la cuenta en Spotify y empezar a producir mis canciones, empezaré a subir alguna respuesta y empezaré también a subir alguna canción propia y veremos hasta dónde llega. No tengo ni discográfica detrás ni nada similar, esto es simplemente hobby de momento y veremos hasta dónde llega, pero sí que es verdad que yo mi startup Creyos Space yo no puedo dejarla, Claro. ni tengo intención. Yo siempre lo considero como papá o mamá. La música y Creyos para mí es eso. No puedes elegir entre tu padre y entre tu madre. Los quieres a los dos y puedes vivir con los dos hasta que aguanten. Qué bueno. Me encanta esa filosofía. Te voy a hacer una pregunta que no sé si alguna vez te has parado a plantearla. ¿Tú crees que tu formación científica o ingenieril ha de alguna manera influido en tu proceso creativo? O sea, a la hora de componer, a la hora de... Sí, no cabe duda. Porque al final la ingeniería y la ciencia, por definición, son métricas, es análisis. Y yo eso lo he llevado mucho más que nada, no solo al proceso creativo, sino al proceso de redes y tal, pues de estructurar esto, por qué esto funciona, analizar por qué esto funciona y por qué lo otro no. Al final la creatividad yo creo que es implícitamente ya tiene por definición que es no análisis, o sea, dejar surgir de forma visceral lo que sale, sin un análisis previo y sin algo más cuadriculado. Yo sí que es verdad que en lo que son las redes sociales, no voy a mentir, sé que he seguido un poco un plan, una estrategia, es analizar el que funciona, por qué no funciona, intentarlo plasmarlo en las letras también, qué es lo que le gusta, que le mueve a la gente, intentarlo plasmarlo. Yo creo que en eso mi parte pues científica, yo creo que eso ha influido de alguna forma. Aunque sigo pensando que para mí la creatividad es todo lo contrario, es dejarte llevar sin importar lo que piensen los otros, sin importar lo que has analizado previamente. Yo pienso que la creatividad es algo así. Y ojo, no es incompatible, pero bueno, de momento yo creo que lo he sabido diferenciar un poquito y lo he aprovechado más que nada de forma sinérgica, no para generar un conflicto, sino para aportar valor de forma bidireccional. Porque también la creatividad es muy buena para la ingeniería, para la innovación y tal. O sea, te diría lo mismo, pero de forma contraria. Justo te iba a preguntar por la innovación, porque tú has conseguido innovar tanto en la parte de ingeniería como en la parte musical. ¿Crees que hay algunas habilidades o alguna mentalidad que es clave para fomentar la innovación? Te diría ganas de cambiar el mundo. Al final, innovar es eso. Es transformar una idea en algo que puede cambiar el mundo. Eso para mí es la innovación. Entonces, innovación también implica riesgo. Innovación es futuro, son muchas cosas que a veces no casan con lo que es tradicional, lo que ya está establecido. Entonces, para innovar necesitas también un poco de esa chispa que te mueve, esa chispa que te hace arriesgar, que te hace apostar por una tecnología, por algo en concreto que no se ha hecho hasta el momento o que puede aportar una solución. Entonces, la innovación significa eso, aportar valor a través de una solución y para eso pues también necesitas ser un poquito creativo, por mucho que esté ligada a la tecnología. Y hablando de la innovación y llevándolo más a tierra o más enfocado, a mí me encanta porque en ambas partes has innovado en el nicho del nicho. O sea, te has enfocado, por ejemplo, en Creyos Space te has enfocado en el nicho del espacio, bueno, que es un mundo muy, muy amplio, ¿no? Pero luego en el subnicho de satélites de muy baja órbita. Y luego en la música te has enfocado en el nicho de las canciones versionadas
y luego en el subnicho de las respuestas, que es algo que, bueno, no existe mucho, no es algo tan común, ¿no? Ujú. ¿Crees que es importante encontrar algo tan específico para triunfar? No es importante, pero ahí compartiría la visión que te dicen en todas las mentorías, formaciones, startups. Aquí sí que voy a tirar un poco de la Ponte el parte sombrero emprendedora. de... Foco. O sea, al principio necesitas foco. Tú si quieres hacer una empresa de espacio, no quieras hacer el cohete, el satélite, la operación, las antenas terrestres, no. Foco. O sea, es algo ya muy complejo. No quieras hacerlo todo. Intenta ser, primero, el mejor en lo tuyo y a partir de ahí hablamos. Pero intenta centrarte en algo más concreto que en algo en lo que realmente puedas ser el mejor o puedas aportar un valor respecto a las soluciones que hay ahora mismo. Y en la música igual. Al final entendí que esto de las respuestas es algo muy de nicho, pero aportaba valor. Entonces me centré en eso porque cuando empiezas, yo no soy un cantante de la talla mundial que pueda ir a todos los públicos. Yo tengo que centrarme primero en el idioma. Yo sé seguro que la mayoría de los seguidores que tengo ahora, si empiezo a cantar canciones en inglés, pues no es que no lo entienda, es que a lo mejor no le gustan, o canciones de otro género muy completamente alejado, no le va a gustar. Tienes que primero hacer un nicho y cuando ya consigues destacar en ese nicho, intenta pues abarcar más o conducirlo un poquito hacia donde te gustaría llegar, pero yo creo que es clave tener foco al principio porque pues, no se pueden hacer todas las cosas a la vez. Ya es muy difícil hacer una cosa bien hecha con que imagínate que tengas que hacerlo todo. O sea que foco es muy, muy claro tener foco. Totalmente. Yo con el podcast, en cierta manera, he intentado enfocarme en el nicho de los emprendedores o referentes y luego en el subnicho de gente cuya historia no es conocida. Hay excepciones, por ejemplo, Josemi, que le conoce Me toda gustó España. mucho, ese podcast me gustó mucho. Muchas gracias. Es un crack, Josemi. La verdad, y encima me habló del podcast en Onda Cero, o sea, se lo agradezco muchísimo. Pero he intentado, pues dentro de ese mundo, ¿no?, enfocarme en gente cuyas historias no son conocidas para que la gente se pueda relacionar o sentir identificado. Pues seguramente haya alguien en Vigo o en Valencia que escuche tu entrevista y diga, joder, si este chaval ha montado esta empresa con sus 5 colegas del fútbol, Sí, sí. a lo mejor yo también puedo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y, como tú dices, creo que es la única manera de convertirte en alguien bueno, ¿no? O en alguien con autoridad, aunque a mí para tener autoridad me falta No, joder, mucho. pero no, yo también te felicito en ese aspecto, tío. O sea, es lo que tú has dicho, estás inspirando a la gente y eso tiene un valor que flipas. O sea, no eres consciente, pero es la realidad. Muchas gracias, hombre. Hablemos de emprendimiento, más en el puro estilo. ¿Es difícil emprender en España? ¿Y vosotros os planteasteis hacerlo fuera? Sí y sí. Es difícil emprender en España y sí, nos hemos planteado alguna vez hacerlo fuera. Pero al final eres de aquí, tienes todo aquí y confías también en esa parte de georretorno. Y de momento tampoco nos ha ido mal, ¿eh? O sea, en España tenemos que mejorar muchas cosas, pero yo creo que vamos en buena dirección, al menos en lo que es te hablo del sector espacial. No estamos a la altura de países top todavía. ¿Cuáles son los países top? En Europa, pues tienes a los 5, o sea, somos el quinto. Tienes por excelencia, por antonomasia, el país es Francia, en Europa. Siempre lo ha sido, en aeronáutica y en espacio. Y después tienes a Alemania, UK y Italia también es muy fuerte ahora mismo. Y luego, pues, empatado con alguna de Europa, de Centro Europa, pues ya iríamos nosotros. Vale. Sí, vale. Sí. Y a nivel emprendimiento, pues, obviamente tienes más dificultades que en otros países. Eso es una obviedad. A nivel fiscal tienes algunos problemas que en otros países, pues, tienen más márgenes y tienen todo mucho más fácil. Pero también te digo, o sea, nosotros
incitamos a la gente a que se quede en España, porque al final sí que es verdad que lo van a tener jodido en algunos aspectos, pero si lo que tú haces realmente tiene sentido, vas a ganar dinero tanto en España como fuera. Entonces, ahí sí que me gustaría hacer un poco énfasis a la lucha esta contra la fuga de talento. Yo creo que en España deberíamos cambiar muchas cosas a nivel fiscal y tal, pero no quiero meterme en ese jardín porque tampoco soy ningún experto y van a llover las críticas, pero yo sí que animo a que la gente se quede aquí en España y al final lo que produzcas, lo produzcas aquí, que es lo que nos va a ayudar a ese avance tecnológico. Lo que hagan los políticos, eso ya, no, por desgracia, no podemos decidirlo. Si pueden ayudarnos más, mejor. Si no nos pueden ayudar, pues nada, nos tocará pues quejarnos, pero es lo que hay, ¿no? Y emprender es duro, obviamente es muy duro, porque más cuando no tienes recursos. Pero también te digo, es más duro para alguien que tiene una familia, tiene 40 años, tiene que dejar su trabajo y tiene que alimentar a sus hijos y a final de mes no llega. Entonces, yo siempre digo que nosotros hicimos una cosa muy bien, que es empezamos a emprender cuando estábamos en la universidad. No tenía que alimentar a nadie, no tenía que pagar alquiler todavía, ahora ya tengo que pagarlo porque ya estoy pues viviendo fuera de casa, pero vivíamos con los padres y por suerte éramos no familias, todos los fundadores no venimos de familias millonarias, somos familias completamente normales, pero sí que teníamos esa estabilidad de poder invertir, aunque sea un año en esto, un año sin cobrar, trabajando de esto, y pues que los padres pues te ayudaban. No tenías dinero para nada más y si tenías que meter algo dentro de la empresa, tenías que sacarte las castañas del fuego y espabilarte para meter, por ejemplo, hicimos una ampliación de capital. Cuento una breve anécdota que a mí me pilló en Estados Unidos y claro, yo tenía el dinero de la beca cuando estaba en Estados Unidos, tenía una parte ahorrada de ese dinero, porque yo sí que nunca me ha gustado pedir dinero a los padres, me han pagado ya demasiadas cosas, me han pagado la universidad, me han pagado la estancia cuando tenía que estudiar en la universidad y no me gusta pedirles dinero. Entonces había que meter 3.000 euros para hacer o 3.000, no me acuerdo, no sé si era por ahí, para hacer una ampliación de capital en la empresa. Yo tenía más o menos 3.000 euros ahorrados de la beca para pillarme un coche en Estados Unidos y luego revenderlo, o incluso para alquilármelo si no podía encontrar. Y dije, ostras, pues no voy a pedirles dinero a mis padres, que ya he pedido demasiado, pues tengo que elegir y obviamente no voy a pillarme un coche para disfrutarlo 3 o 4 meses, tengo que apechugar y meterlo a la empresa. Y entonces son algunas decisiones que a la gente que lo verá en casa dirá, pues vaya decisión de mierda. O sea, hay gente que no tiene 3.000 euros para meter en la empresa, pero bueno, es una decisión que a lo mejor a alguien más no habría hecho. Habría dicho, ¿por qué voy a meter pasta en esto si estoy currando gratis en algo que no sé ni si va a funcionar? Y encima ahora meter ahí 3.000 euros a fondo perdido, que es todo lo que tengo. Y era la verdad, era todo lo que tenía cuando lo metí. Y claro, eso yo creo que es un poco la explicación del que es emprender, ¿no? Es arriesgar mucho. En mi caso arriesgué menos por lo que te he comentado, no tenía familia que alimentar, tenía detrás a mis padres que pues si todo va mal y te quedas con 0 euros en el banco, pues te van a dar de comer, eres su hijo. Y claro, teníamos esa parte de menos riesgo, pero sí, eso no quita que emprender es muy difícil y yo también animo aquí a que lo hagan cuanto antes. Lo que te he dicho de por qué no subí vídeos antes, pues para emprender lo mismo. Lánzate a la piscina y ya aprenderás, ya te darás tus propias hostias y si te las das antes, mejor, porque vas a tener más tiempo para recuperarte del golpe. Si lo haces muy tarde, pues igual ya no puedes recuperarte de ese golpe. Y ahí es el mensaje que me gustaría transmitir. Si tenéis ese gusanillo, hacerlo ya, o sea, hacerlo ayer. El mejor día para emprender era ayer mismo. Yo eso es algo que he aprendido y me gustaría transmitirlo. Hay un libro que se llama Cómete el sapo, Eat the Frog, que más que un libro es una filosofía de vida, que viene a decir que si tú todos los días te tienes que comer un sapo vivo,
Imagínate, todos los días te lo tienes que comer. ¿Cuál crees que es el mejor momento para comértelo? O sea, puedes repetir, o sea, Si tú todos los días te tienes que comer un sapo vivo, todos los días de tu vida, ¿cuál sería el mejor momento para hacerlo? Del día. hostia. Joder. ¿Tú cuándo lo ¿el harías? momento del día? El mejor momento del día. o el mejor día para empezar? El momento del día. Vale. Tienes que empezar mañana mismo. A ver, yo me lo quitaría me lo quitaría de encima cuanto antes, por la mañana. Exacto. Lo que viene a decir este libro es que si tú te tienes que comer un sapo todos los días, lo mejor es levantarte y nada más salir de la cama, comerte el sapo. Porque ya durante todo el día no tienes que pensar en ese sapo, se te ha olvidado. Eso es verdad. Entonces es un poco la filosofía que estás transmitiendo tú. Cuando tienes que hacer algo complicado, lo mejor es hacerlo ya. Sí, sí. Yo lo pienso todo el rato. En mi cabeza está Eat the Frog. Cuando tengo que hacer algo jodido, lo primero que digo es, venga, cómete el sapo y hazlo ya, porque luego tu vida es mucho más fácil. ¿No lo has pensado con el podcast de haber empezado antes? Sí y no, porque sí que podría haber empezado antes, pero creo que no estaba lo suficientemente preparado como para empezar con un contenido que para mí era de suficiente calidad. Vale. Es decir, yo llevaba unos meses ya con el gusanillo, pero sí que quería aprender de los mejores y formarme antes de dar el paso. Entonces, esperé un poco, pero no demasiado. Podría haber empezado un par de meses antes, etcétera, pero la realidad es que tampoco sirve de nada mirar hacia atrás. No, 100%. O sea, sí sirve para aprender de los Eso errores es. y no volverlo a repetir. Eso es. Y aún Eso así es. lo repites. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado? Buah. Yo diría que sé persistente. Es un consejo de mierda, pero es muy útil. O sea, no, fuera bromas. Yo creo que no hay una persona que haya tenido impacto o éxito en su campo. Cógete el campo que sea. Deportes, ciencia, cualquier campo. Yo creo que sin persistencia no ha sido posible lograrlo. O sea, Cristiano Ronaldo y Messi, por mucho que tienen un talento de la hostia, si no hubieran entrenado como los mejores, no habrían llegado ahí. Rafa Nadal y Roger Federer, lo mismo. Y sobre todo, esa perseverancia en los momentos jodidos. Porque es muy fácil, bueno, muy fácil entre comillas, ser persistente cuando las cosas van bien y ves que vas mejorando, pero cuando llega un bache, ahí dices, ostras, debo ser persistente, ahí quieres dejarlo todo y es donde realmente ganas los puntos. Por llevarlo a mi terreno, Elon Musk le quedaba casi nada de caja. Había lanzado 4 cohetes, SpaceX la fundó en los principios de los 2000 y quería pues desarrollar un cohete que fuera capaz de lanzar satélites de forma económica y recurrente, como no existía todavía. Le quedaba un intento, le quedaba caja para un cohete. Había lanzado 3 o 4, creo, fallidos, y tenía, no sé si 20 millones en el banco, tenía otras empresas, podría haber dicho, pues no lo meto ahí porque con estos 20 millones que tengo me voy y vivo ya bien mi vida, o lo meto ahí, si explota el cohete me he quedado sin nada, no tengo nada y tal. Pues es uno de los casos en los cuales la persistencia ha triunfado. Lanzó ese cohete, acabó todo el runway que tenía, pero el cohete funcionó. El cohete funcionó y fue un salto para la compañía y hoy en día es la mayor empresa de espacio de la historia, te diría, empresa privada, que ahora mismo tiene más músculo que incluso la NASA, me atrevería a decir. Imagínate. Y para terminar, en una entrevista que hice a Carmen Añón, que es una señora de 94 años, ya tiene, una señora excepcional, me dijo que lo que nos mantiene vivos son los proyectos. ¿A ti qué te mueve? Joder, ¿y a ti? A mí me mueve rodearme de gente que sea mejor que yo. Eso es lo que me inspira todos los días. Y por eso estás aquí. Porque a mí me gusta sentarme con gente que es más lista que yo, que tiene más experiencias vitales que yo.
y de la que puedo aprender. Eso es lo que más me mueve. Sí, sí. Yo creo que también iría un poco en esa línea, ¿no? La esperanza o el propósito de mejorar en cualquier cosa que hagas. Al final, leí también hace poco una frase, que tampoco sé de quién la leí. Ah, sí, del CEO de Microsoft, creo que era. Que decía algo así como, no seas un know-it-all, sea un learn-it-all. Es decir, no seas una persona que lo sepa todo, sea una persona que sea capaz de aprender todo. Entonces ese es un poco, yo creo, lo que me mueve, ¿no? El tener esa esperanza, el que vas a mejorar y lo que vendrá. Intentar tener este propósito de mejora continua y de ser una mejor persona en todos los ámbitos. Yo creo que es eso. Pues nada, me ha encantado escucharte. Francisco al principio, Boira al final. Bueno, a mí también estar aquí, Nacho. Ha sido, de verdad, me lo he pasado genial. Me encanta traer a gente joven también porque, sinceramente, me siento más en mi terreno. Creo que las conversaciones fluyen más y creo que es importante también que haya gente joven para que la gente piense que no hace falta tener 60 años para montar un empresón, que lo puedes montar con 20 y pico. Sí, bueno, en eso estamos, ¿eh? Todavía queda mucha mejora de Crazy Space, pero sí, la verdad es que yo creo que somos un ejemplo de que con las mismas oportunidades que los demás se pueden conseguir grandes progresos, sí. Completamente, Nacho. Pues enhorabuena, tío, y mucha suerte. Gracias.